Algo que nosotros vamos a ocupar es un listado de las categorías que quiero buscar. Es decir, quiero buscar sobre One Punch, sobre Dragon Ball Z, sobre, qué sé yo, Super Smash Bros. O Metal Gear o cualquier cosa, ¿no? Entonces quiero mantener un listado. Ese listado, ¿cómo lo almaceno? Y esa forma de almacenarla tiene que persistir conforme nosotros estamos trabajando en la aplicación. Entonces, y cuando yo lo cambie, de alguna manera tengo que volver a actualizar mi HTML. Y eso sonará bien complicado, pero la verdad es sumamente sencillo. Cuando ustedes quieran almacenar información y esa información tiene que cambiar el HTML, usualmente lo primero que ustedes deberían de pensar, ok, necesito algún hook de React para mantener el estado. Hay varios hooks de React que mantienen el estado. Hasta ahora solo hemos visto uno. Todavía vamos a seguir trabajando un poco más con el useState. Entonces, si ustedes tienen los mismos snippets que yo, pueden escribir useState y van a ver que aquí les aparece el useState snippet. Si ustedes presionan Tab, rápidamente les crea esto. Rápidamente se los crea. Entonces, aquí lo que voy a poner es categories. Categories en plural porque voy a almacenar varias categorías. Van a presionar Tab y luego viene el punto inicial de nuestro, en este caso, de nuestro estado. Es ideal que siempre tengamos algún valor inicial, porque si lo dejamos así, tiene un valor de undefined y esto puede llevar cierto tipo de inconvenientes, ¿no? O cierto tipo de excepciones que nosotros tenemos que estar pendientes que pueden suceder. Ahora, cuando ustedes usan el snippet y usan el snippet, automáticamente no les importa el useState de React. Entonces, en este caso, van a ver que dependiendo de si están en TypeScript, puede ser que se los detecte automáticamente. Bueno, se los detectaría automáticamente y pueden hacer la autoimportación. Pero si estamos usando el useState, así como está, y graban los cambios y regresamos a nuestra aplicación, van a ver que tenemos un error. Vamos a irnos arriba y me dice que useState no está definido. Es decir, necesito importar el useState. A diferencia de React, que ya está de manera global, yo tengo que importar el useState. Entonces vamos a hacer una importación que viene de React, tap, y vamos a desestructurar del objeto que viene ahí de React. Vamos a buscar el useState. useState. Punto y coma. Si yo grabo los cambios y regreso al navegador web, van a ver que todo funciona normalmente. Los errores por defecto también los mantiene para que sea más fácil de leerlos o tratar de depurarlos en un futuro. ¿Ok? Y así de fácil ya tenemos un espacio en memoria que me va a servir a mí para manejar mis categorías. Y también se acostumbra de que nuevamente usemos camel case aquí. Ok, pero aparte de solo almacenarlos ahí, quiero inicializarlo como un arreglo. ¿Ok? Siempre va a ser un arreglo. Si lo dejamos así, siempre va a ser un arreglo. Y podemos inicializarlo, ese arreglo, con un primer valor, por ejemplo, One Punch. O el nombre de la categoría que ustedes quieran, One Punch. Si yo vengo aquí abajo y hago un console log de las categorías, categories, y grabo los cambios y regreso acá, van a notar que aquí tengo One Punch. También tenemos los DevTools, porque los DevTools también se ejecutan y por eso es que aparece como una segunda vez. Pero esta es la que me interesa a mí. Olvídense de los DevTools, ¿ok? Esta es la que me interesa a mí. Viene la parte interesante. Si yo necesito renderizar un listado, por ejemplo, basado en las categorías, ¿cómo lo hago? Bueno, más o menos viene por este punto. Voy a usar un OL, que es un order list, es decir, cada uno de los list items que voy a colocar aquí van a aparecer con números, por ejemplo, ABC, y aquí 1, 2, 3, y aquí, qué sé yo, X, Y, Z. Si yo grabo los cambios y regreso, esto es lo que estoy creando. ¿Ven? 1, 2, 3, ABC, todo esto. Déjame hacer esto más grande. ¿Ok? Esto es lo que yo estoy creando. Perfecto. El OL o Order List empieza a crear esos números ahí. Y eso está bien. Entonces, si yo necesito empezar a barrer las categorías para crear este listado, es decir, aquí debería aparecer el primero como One Punch, ¿cómo lo hago? Ok, yo sé que este es el elemento que tengo que duplicar. Ok, yo sé que es el elemento que tengo que duplicar. Entonces, para esto voy a abrir y cerrar llaves. Ustedes saben que esto es una expresión de JavaScript. Y voy a tomar mi arreglo de categorías. ¿Ok? Yo sé que es un arreglo de categorías. Voy a presionar punto y tengo todos los métodos y propiedades que tiene un arreglo. Todos los métodos y propiedades de un arreglo. Los que yo ya estoy acostumbrado. Si yo lo dejo así como está, voy a quitar comentar ese list item. Van a ver que me aparece One Punch. Ah, ok. Más de uno dice, bueno, ya está hecho. Pero si yo ahora tengo otro elemento, por ejemplo, Dragon Ball, grabo los cambios, aparece pegado y no es exactamente lo que yo necesito. Si analizamos los elementos, van a notar que aquí tenemos solo strings, pero estos deberían de ser list items, no solo textos. Entonces, de alguna manera, yo tengo que transformar ese arreglo, pero solo visual. Para eso, nosotros podemos utilizar el .map, que es algo propio de los arreglos en JavaScript. Pueden buscar el map en Mozilla MDN si quieren saber más información de eso.
Pero el map me permite a mí barrer cada uno de los elementos del arreglo y regresar a algo nuevo. Es decir, aquí yo tendría voy a ponerle category, tendría una categoría, voy a poner una función de flecha, o pueden hacerlo con una función tradicional, pero usualmente lo van a ver con una función de flecha. Abren y cierran llaves. Ya les voy a enseñar una forma corta de hacer esto también, pero nuevamente estamos caminando antes de salir corriendo. Y si yo hago un return de un list item que diga hola, voy a grabar los cambios, voy a regresar al navegador web, van a notar que aquí tenemos ya hola, hola. Y si analizamos y lo inspeccionamos, van a notar que aquí tenemos hola y aquí tenemos hola. Y este marker es algo que intencionalmente hace React por nosotros de manera implícita para saber que ese es el elemento, cómo se creó, etc. Pero vamos a notar que en la consola tenemos un error. El error nos dice de que cuando estamos haciendo ese tipo de construcción dinámica basado en un map o estamos iterando elementos y construyendo de manera dinámica, tenemos que proporcionar un key. El key es obligatorio a pesar de que diga un warning, pero esto es obligatorio, tenemos que ponerle un key. Tenemos que colocar esa property key. Pero ¿cómo pongo esa property key? Esa property key la colocamos así, key, y luego viene el valor de la llave, que tiene que ser única. No importa lo que ustedes pongan, puede ser una fecha, pueden ser horas, pueden ser segundos, puede ser un número, lo que sea, pero tiene que ser único. En este caso voy a almacenar ahí la categoría, aunque en teoría la categoría se podría repetir, porque puede ser que yo busque 2 veces Dragon Ball, pero por ahora no nos vamos a preocupar por eso, ¿ok? Voy a grabar los cambios, voy a recargar el navegador web, van a ver que el error desaparece y ya tengo mis 2 elementos. Bien. Ahora, yo sé que lo que yo quiero mostrar no es hola. Lo que yo quiero mostrar ahí es la categoría que yo tengo ahí. La categoría que está aquí. Si yo grabo los cambios y regreso, ahora tengo One Punch y tengo Dragon Ball. Perfecto. Es más, miren qué interesante. Si nos vamos a la parte de las DevTools, aquí en la parte de los componentes, seleccionemos Give Expert App y aquí tenemos ese hook. El hook no tiene ningún nombre. Los hooks trabajan en React basados en su posición. React sabe que la primera posición está basado en esto. Si tuviéramos más de un state, si tuviéramos más de uno, por ejemplo, este es category 2, este es 3, y aquí 2, y aquí 3. Entonces van a notar que aquí no es que tenemos otros nombres o no tenemos esos nombres. Lo que tenemos son diferentes estados o diferentes use states en este caso, pero están todos posicionales. Y esto es una de las reglas de oro que tiene React. Ustedes no pueden venir aquí y poner una condición, por ejemplo, if true, enter, y colocar ahí un state o un hook de React. No lo pueden, inclusive ningún hook. No se recomienda que ustedes hagan esto, a pesar de que en teoría ustedes graban los cambios, vienen aquí, antes aparecían warnings y errores, pero ahora ya no lo hace, pero esto va contra los principios de los hooks. Ustedes no pueden hacer esto porque React va a perder la relación que hay entre, ok, este es el primer state y este es el segundo state, entonces en teoría perdería la referencia a qué state es el que está manejando. Nuevamente, esto es algo que ustedes no deben de hacer, no pongan condicionalmente sus hooks. Bueno, borremos todo, borremos el ejercicio así como lo teníamos, dejemos solo uno de los use state y ustedes pueden tener tantos use state como deseen. También se recomienda que ustedes tengan use states o X cantidad de use states como variables de state necesitan, pero ya les voy a enseñar otras técnicas para hacer eso. Pero bueno, ahora, si regresamos al navegador web, miren qué interesante que si abrimos el objeto y borramos uno, van a ver que automáticamente se elimina. Y tocamos acá y automáticamente se elimina. Y nuevamente mantiene el arreglo. Voy a recargarlo y obviamente como eso lo tenemos en duro en nuestro código, se mantiene ahí. Otra cosa interesante es este botoncito que tenemos acá. Aquí intenta parsear los nombres para más o menos que nos dé una idea de qué es el objeto que tenemos ahí. Y aquí dice que es de categorías, más o menos, solo para que tengamos la idea, lee el objeto y lo pone ahí. Y eso es lo que hace este botoncito que a veces puede ayudarnos bastante nosotros por si tenemos muchos states para saber cuál es qué cosa. Nuevamente estas DevTools de React en Chrome son muy buenas. Bueno, por esta clase creo que avanzamos lo suficiente. Vamos en la próxima donde vamos a hacer una inserción de un nuevo elemento. Que eso va a ser una tarea, no sé cómo lo van a hacer. Déjenme darle los lineamientos en la próxima lección.